a mujeres, a no combatientes. ¿Hasta qué punto eso se justifica? Yo no la condeno como medida, como procedimiento político-militar para aislar el escenario de la guerra. Pero claro, para quitar esas ayudas o pasar los mensajes o las cartas, reconcentrar en poblados a personas para luego no interesarse. ¿Quién crea la infraestructura alimentaria para ese campo de concentración? Nadie. Hay una famosa anécdota de un alcalde en la región occidental que le dice a Weyler: óigame, están muriendo como moscas los reconcentrados en mi pueblo. Y dice Weyler: precisamente esa era la idea, eso era lo que se quiere, eso es lo que se quiere. Gente absolutamente macilenta en los huesos, con unas caritas. Son espantosas, son solo dignas de los campos de concentración nazi. Las calles de La Habana, la gente ofreciendo en las iglesias, en las sociedades fraternales, ofreciendo una sopa a la gente, los niños escuálidos muriendo en las aceras. Lo hizo fatal, o sea, eso fue un crimen. Porque no se habían creado anticipadamente esas condiciones, y eso es lo condenable del hecho en sí, ¿no? Pero las responsabilidades del general Weyler no son otras que las de un militar que le dan un objetivo y unos medios, por cierto, limitados, ¿no? Los imperios dicen que sí, que todo está permitido con tal de mantener un dominio. Todo está permitido contra la propia población y todo está permitido mucho más contra la población ajena que se quiera dominar. No me parece que una política que hace daño al sector civil de la población, o una guerra de este tipo, pues sea una guerra entre caballeros. En la guerra no hay caballeros, amigo, ¿eh? La guerra consiste en ganar, no consiste en otra cosa. Y lo que ocurrió es que fracasó esa política. En el caso de Weyler fracasó estrepitosamente, además un crimen contra la humanidad. No condujo en absoluto a nada que tuviera un resultado positivo ni para España, ni para Cuba. Que le costó casi 300.000 muertos al pueblo cubano, que es algo que no perdonaremos nunca. A pesar de las muertes de Antonio Maceo, de José Maceo, de algunos importantes jefes, la lucha en Cuba nunca cesó. No terminó con la rebelión, pero le hizo un daño muy fuerte. Fueron los años más duros, donde prácticamente los mambíes estuvieron andando desnudos en la Manigua. Desnudos no es una metáfora, desnudos de verdad, porque no tenían qué ponerse, ni qué comer, ni medicina, pero mantuvieron la lucha. Weyler dio como pacificado a Pinar del Río y resulta que de 40 batallones que había introducido allí, tuvo que dejar 28. Es decir, un soldado español por cada 5 o 6 habitantes de toda la provincia. Pacificando de esa manera no le hubiera alcanzado ni 3 ejércitos para poder pacificar a toda Cuba. La guerrilla cubana, el ejército insurgente cubano, vencía por no ser derrotado. Una guerrilla, mientras no sea derrotada, es victoriosa, y un ejército de ocupación necesita vencer en todas partes y en todos los momentos. La guerra llevaba el camino de un desenlace favorable a los cubanos. Ya no le quedaba a España ningún átomo moral para continuar una guerra, no ya de cara al pueblo cubano, sino a los pueblos del mundo. Un pueblo progresivamente concienciado de que el dominio español era imposible ya, que no se podía mantener, que era totalmente intolerable. Un suceso estremece a España e influye en su política exterior. El primer ministro Antonio Cánovas del Castillo muere asesinado por un anarquista italiano. Nuevamente, el Partido Liberal asume el gobierno español con Práxedes Mateo Sagasta como primer ministro. Una de sus primeras medidas es la sustitución de Weyler. Lo primero que hace es quitarlo y mandar a Blanco, porque está retirando a un general en derrota. No se retira a un general victorioso.
y a este, por el contrario, se lo llevaron de aquí a toda carrera. Lo cesaron no por ablandar la situación, sino porque vieron que su sistema había fracasado. A tal punto que el sustituto de Weyler, el capitán general Blanco, cuando hizo su primer informe a la corona, decía que el soldado español era solamente dueño del terreno que pisaba. Con la llegada de 1898, comienza a aplicarse la autonomía en Cuba, vieja aspiración de algunos que llega ahora en el fragor de la guerra. El verdadero papel de los nuevos ministros cubanos no se le escapa a la prensa española de la época. Un gobierno autonómico fantoche que lógicamente duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. Pero los cubanos mantuvieron firmemente sus convicciones, sus posiciones, y mantuvieron la lucha más. Pedían lo que en la época se llamó la absoluta, es decir, la independencia absoluta, que no se transaban por nada que no fuera eso. Se presagian próximos acontecimientos que modificarán el curso de la historia en el camino al desastre. El 3 de julio de 1898, de un extraño duelo entre potencias, emergerá un nuevo imperio que aún hoy intenta extender su dominio sin límites. Pronto se consumará el dilema de una isla entre dos imperios.